Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. En este video vamos a hablar de las leyes del seno para resolver triángulos, así que quédense porque va a estar interesante. Muy bien, las leyes de los senos nos dice que el seno del ángulo A dividido entre el lado A va a ser lo mismo que el seno del ángulo B dividido entre el lado B, y a su vez va a ser igual al seno del ángulo C dividido entre el lado C. Las leyes de los senos nos va a permitir resolver dos casos de triángulos: cuando nos dan un triángulo con dos ángulos y un lado, o nos dan dos lados y un ángulo. Vamos a poner el caso cuando nos dan dos ángulos y un lado. Ok, tenemos este triángulo en el cual nos dan el ángulo B, que es de 105 grados, y el ángulo C, que es de 45 grados. Y nos piden encontrar todos los datos que faltan en este triángulo. Es decir, aquí tenemos el ángulo A, que también lo tenemos que calcular. Por lo tanto, también tenemos que calcular su lado A. Ya nos dan el lado C, que sería este de aquí, pero nos faltaría también calcular el lado B. Para esto vamos a utilizar la ley de senos y vamos a comenzar. Lo primero que podemos obtener sería el ángulo A. Si recordamos algo muy importante, la suma interior de los ángulos de un triángulo siempre va a ser 180. Es decir, A más B más C tienen que ser 180. Pero aquí nos falta el ángulo A. Entonces el ángulo A va a ser igual a 180 menos estos 105 menos estos 45. Entonces A va a ser de 30. Es decir, aquí tenemos 30 grados. Es lo primero que vamos a obtener y ya obtuvimos uno de los datos que nos faltaba. Ahora sí, aplicando la ley de los senos, vamos a poder obtener, por ejemplo, el lado A. Nos dan el lado C y nos dan el ángulo C, por lo cual esta parte de la fórmula es la que nos va a ayudar a calcular el lado A. Vamos a poner esa igualdad de este lado, es decir, seno de A va a ser igual a seno de C, este dividido entre A y este dividido entre C. Bien, hasta ahí ya tenemos la igualdad hecha. Vamos a despejar el lado A, que es el que nos interesa o el que nos falta en este lado. Si nosotros despejáramos de aquí el lado A sería exactamente lo mismo. Estos pasarían dividiendo, es decir, seno de A sobre seno de C, todo esto multiplicado por el lado C. Sustituyendo en esta fórmula, sería seno del ángulo A, que son 30 grados, sobre seno de C, que C es 45 grados, multiplicado por C, que vale 10. Resolviendo esto en la calculadora, tendríamos que A sería de 7.07 centímetros. Es decir, nosotros ya obtuvimos este valor de A, que es de 7.07 centímetros. Muy bien, ya tenemos el lado A, ahora podemos calcular el lado B, que sería el último que nos falta. Para el lado B, aquí sería seno de B, todo esto sobre el lado B. Ok, vamos también a despejar el lado B, que es el que nos falta aquí, y si lo despejamos, bueno, este pasaría para acá multiplicando, ¿verdad? La B, el seno de C pasaría dividiendo a seno de B, es decir que B sería seno de B dividido entre seno de C, y el lado C pasaría multiplicando, es decir, por C. Resolviendo para B, seno del ángulo B, que el ángulo B mide 105 grados, sobre seno de C, que dijimos que C es 45, seno de 45, todo esto multiplicado por el lado C, que mide 10 centímetros. La multiplicación obtendríamos 13.66 centímetros. Estos 13.66 centímetros son lo que mide el lado B,
Entonces aquí tendríamos 13.66 centímetros. Así ya hemos obtenido todos los datos necesarios en este triángulo cuando nos dan dos ángulos y un lado. Vamos a ver el caso cuando nos dan dos lados y un ángulo. Muy bien, ahora nos dan este triángulo donde tenemos el ángulo A, que es 50, el lado C, que es 6, aquí faltó el lado C, que es 6, nos dan el lado A, que es 14, y nos piden el lado B. También tenemos que calcular el ángulo B y el ángulo C, es decir, no tenemos estos tres datos, pero nos dan estos tres datos, dos lados y un ángulo. Para resolverlo también vamos a usar la ley de los senos, y lo primero que vemos que tenemos completo es el ángulo A como el lado A, por lo cual esta forma de aquí, esta parte de la fórmula de aquí es la que nos va a servir, que sería seno de A sobre A es igual a seno de C sobre C. Despejando seno de C es igual a seno de A sobre A por C. ¿Ok? Seno de C sería exactamente lo mismo a seno de 50. ¿Por qué 50? Porque aquí nos dice que A vale 50. Sobre el lado A. El lado A mide 14. Entonces aquí es sobre 14. Y está multiplicado por el lado C, que mide 6. Todos estos, recuerden, son centímetros. Seno de 50 sobre 14 por 6 nos da el valor de 0.3283. Y tú dirás, esto no es un ángulo, Adrián, ¿qué está pasando? Bueno, simplemente tenemos que aplicar la fórmula del seno inverso, porque aquí es el seno de C, pero lo pasamos del otro lado como el seno inverso de 0.3283, y esto ya nos va a dar un valor de ángulo. Al ponerlo en la calculadora obtenemos un valor de 19.17 grados. Ya hemos encontrado entonces uno de los ángulos que nos piden, que es el ángulo C, que es de 19.17. Como vemos, ya podemos obtener el ángulo B simplemente haciendo una resta. Nosotros sabemos que los ángulos internos de un triángulo tienen que medir 180. Es decir, si nosotros restamos a 180, 50 y le restamos 19, el ángulo B tiene que medir sin duda 110.83, que sería lo restante para cumplir los 180 grados. Así ya tenemos los tres ángulos y ya tenemos dos lados. Simplemente faltaría calcular el lado B. Para calcular el lado B, aquí sería seno de B sobre B. Tenemos que despejar esta B. Esta pasaría para acá, este pasaría dividiendo y la C multiplicando. Es decir, el lado B es seno de B sobre seno de C multiplicado por el lado C. Muy bien, resolviendo esto, B quedaría igual como seno de 110.83 grados sobre seno de 19.17 grados, y todo esto multiplicado por los 6 centímetros. Resolviendo esta operación, 17.08 centímetros. Ok, entonces ya hemos obtenido el valor de B. Esta incógnita la podemos borrar y podemos poner que ya obtuvimos 17.08 centímetros. Entonces ya resolvimos para los dos casos, para cuando tenemos dos ángulos y un lado, y cuando tenemos dos lados y un ángulo. Todo utilizando la ley de los senos. Espero que les haya servido este video para obtener todos los datos de un triángulo utilizando las leyes de los senos. Si no les gustan demasiado las matemáticas, pero les gustó este video, les encargo que le den like y saben que se pueden suscribir al canal. Déjenme en los comentarios si quieren ver algún video de otro tema y trataré de resolverlo más adelante.
Sin más por el momento me despido, que tengan un gran día, muchas gracias.